Ana María Rigotti, profesora honoraria de la Universidad de Rosario, investigadora principal del CONICET, historiadora de la arquitectura, y dentro de mi trayectoria casi 10 años los he dedicado a Ermete de Lorenzi. ¿Por qué? No solamente por el interés que despierta su persona, su producción arquitectónica, incluso su producción teórica, sino que tuvimos la suerte con mis compañeros de que los dos hijos sobrevivientes de Lorenzi, al igual que el tercero, todos arquitectos, a nuestra sugerencia decidiera donar los restos de su archivo y de su biblioteca para formar el Fondo Documental de Lorenzi. Este es un fondo fantástico, bastante importante, el primero de este tipo en ser aceptado y conservado en la Facultad de Arquitectura de Rosario, y reconocer los documentos, ordenarlos, catalogarlos, fecharlos y producir sobre ellos, bueno, nos mantuvo felizmente ocupados durante más de 10 años. Entre el 94 y el 2004 más o menos, produciendo 4 libros. Pero este es un comentario lateral como para explicar la alegría que supuso para nosotros, para los arquitectos en general, pero también para la ciudad, como lo demostró el entusiasmo del público este fin de semana que se celebró el Open House en Rosario, la cantidad de gente que vino a visitar la Casa Banzo, que fue residencia y taller de Julio Banzo, nuestro pintor, ilustrador, caricaturista, que accedió a esta propiedad a través de una donación buscada por el Mestre de Lorenzi y facilitada por 3 coleccionistas, Minetti, Candia y Martínez Carbonell. Entonces, ¿por qué este entusiasmo desmesurado con esta Casa Banzo? ¿Qué cosa es tan atractiva? Una parte es por lo que vamos a mirar a continuación, pero también por lo que representa para la historia de la arquitectura y para la historia de la producción de Lorenzi en particular. ¿Quién fue este De Lorenzi? De Lorenzi construyó esto como su estudio personal a fines del 1938. Y en ese momento, nacido con el siglo, 38 años de edad, hasta ese momento él había sido una figura rutilante en el escenario nacional y local. Nacido en Las Taperitas, una pequeña localidad cerca del Trébol, donde su familia de inmigrantes piamonteses tenían una fábrica, una producción de quesos que exportaban y que era bastante exitosa y que lo llevó a De Lorenzi a ser conocido por sus detractores como queso fresco. Él, después de una infancia débil, como corresponde a cualquier genio, según las clásicas geografías, él tuvo que venir muy temprano a Rosario a hacer sus estudios primarios, secundarios en una de estas escuelas privadas, primaria en estas escuelas privadas, e ingresar en el ahora Politécnico a los 12 años, donde se recibe de técnico mecánico después de maravillar a sus profesores con unos inventos de un torno paralelo, con más de 1000 láminas dibujadas a pluma, etc. Por supuesto, como era de esperarse, empezó ingeniería mecánica en la UBA, pero cuando se abre en el año 22, cuando se funda la Universidad del Litoral
con una escuela de ingeniería acá en Rosario, va a empezar ingeniería civil acá y es uno de los 43 firmantes de una nota por la cual se pide la creación de la facultad de la Escuela de Arquitectura en Rosario, escuela que este año casualmente va a cumplir 100 años. Entonces, bueno, esta creación tarda un poco. Él empieza arquitectura en Buenos Aires y le quedan por cursar 35 materias que hace en un tiempo récord, en 3 años y medio, sacando 10, máxima nota en todas, por la que es múltiplemente premiado por la universidad, por la facultad, por la Sociedad Central de Arquitectos, al punto de que incluso esto incluye un viaje a Italia. Cuando vuelve, se recibe en el año 27, funda con 2 compañeros, Otaola y Roca, un estudio, pero él el estudio funciona en Buenos Aires, hace muchas obras en Buenos Aires, pero tiene una sede local en la figura de De Lorenzi, que por lo que pudimos ver por los documentos, en realidad uno podría decir que las obras en Rosario son fundamentalmente de De Lorenzi. Este representante de lo que suele llamarse los primeros arquitectos modernos, son arquitectos que se formaron en la École des Beaux-Arts y que con sorpresa, cuando se reciben, empiezan a ver un estallido de ese sistema, un agotamiento de ese sistema, y deben protagonizar con dificultad, sobre todo por la distancia y por las dificultades de las comunicaciones, deben como capturar las sombras de las transformaciones que se están dando en sede europea. Transformaciones que llegan en pequeñas fotos, en blanco y negro, muy limitadas, y que los arquitectos locales deben reconstruir, reinterpretar. Esto es particularmente notable en el caso de De Lorenzi, porque él, cuando viene a Rosario, es nombrado, una cosa que hacía esta pequeña escuela inicial, cada vez que llegaba un hijo pródigo, se le entregaba una cátedra de su especialidad. Así, cuando llega Guido, le dan la cátedra de Historia, además de la cátedra de Proyecto Arquitectura 2, cuando vuelve De Lorenzi le dan Teoría de la Arquitectura y Arquitectura 3, que después gana concursos, pero no importa, el asunto es que él es como el creador de la materia. Entonces él tiene una gran responsabilidad para tratar de sistematizar estas cosas que olía, que estaban ocurriendo, que reinterpretaba, que ensayaba a tientas y con gran agilidad. Por eso, quizás alguna mala fama, alguna mirada despectiva que ha recibido esta primera generación de arquitectos modernos, sobre todo por las transformaciones rápidas de su vocabulario, en la medida que trataban de captar qué es lo que se discutía en el mundo. Entonces, uno puede ver una primera etapa de De Lorenzi que se concentra en incorporar, por una parte, el hormigón armado. Él hace el primer edificio en altura, lo que se conoce como el edificio Gilardoni, al lado de la Bolsa de Comercio, y la primera vivienda en hormigón armado, la casa de sus padres, ahora Museo de la Memoria, son las 2 primeras obras en hormigón de la ciudad, del año 28. Y le siguen otras donde, intentos en concursos privados, por ejemplo, del Palacio Minetti, del Centro Unión Dependientes, que gana, pero después es otorgado a otras firmas, etc. Son ensayos donde el sistema clásico es sustituido por una decoración geométrica, lo que normalmente se ha difundido como Art Deco, o sea,
se trabaja en el ordenamiento del edificio con una decoración geométrica concentrada que hace las veces, digamos, que pone orden en el edificio. Pero ya en el 32 comienza con una casa no construida, proyectada para Boulevard Oroño, la Casa Vízaro, que son dos planos blancos netos, como flotando sobre la planta baja, retraída, en oscuras. Sería el primer ensayo en aquellas estrategias estéticas que permite el hormigón armado, horizontales, voladizos, planos francos en blanco. Y esta es la etapa más conocida, más destacada de De Lorenzi, que tiene su punto culminante en los años 38 y 39, justo en el momento en que es gestado este atelier personal de Lorenzi. Entonces, esto está en el mismo momento que está haciendo la Comercial de Rosario, el edificio de Bernardis en Oroño y Tucumán, el edificio Gilardoni en Oroño y Rioja, los proyectos para una estación de ómnibus tipo que tiene unos dibujos maravillosos, etc. Entonces, en ese periodo de máximo brillo, él decide regalarse un estudio y elige como estudio no una oficina, sino apelar al tipo atelier de artista, porque él se autopercibe, diríamos ahora, como artista. Incluso su foto elegida está con un traje de pintor. Era bastante común usar una especie de blusón abierto, sobre todo, lo he usado yo también, para no mancharse de mina toda la ropa, pero incluye una boina. Bueno, parece un pintor aplicado y prolijo. Él pintó, él hizo esculturas, él escribió cuentos, él pretendió ser músico hasta de crear una escala dodecafónica en competencia con Schoenberg. Por eso, esos múltiples intereses artísticos están presentes en esto. Es raro, son raros los ateliers de artistas. ¿Por qué? Porque generalmente no tienen los medios. Estas cosas se hacían en una buhardilla, en una habitación de atrás en un patio, una zona húmeda, donde pudiera abrirse un gran ventanal al sur. Pero en el mundo, dentro del mundo de la arquitectura, un atelier de artista es otra cosa. Fue el tipo elegido por Le Corbusier para hacer su presentación como arquitecto en París. Y lo hizo a través del atelier para su socio, el pintor Sanfin, con el cual hacían la revista L'Esprit Nouveau y quien le había abierto las puertas al mundo intelectual y artístico de París. Y ese edificio, famosísimo, muy ilustrado, le permite a él, a Le Corbusier, varias cosas. Primero, probar el sistema dominó, o sea, ¿qué permite una estructura independiente de hormigón? Sobre todo, liberar la envolvente y considerarla como una especie de papel liviano, recortable en todos sus lados, en el caso del atelier Sanfin en 3 de sus lados, totalmente dominado por los grandes ventanales, y que él va a usar como ejemplo para ensayar hasta qué punto los trazados reguladores podrían sustituir el sistema clásico para ordenar las fachadas y la arquitectura. Pero además, estos ventanales hacen que el centro del espacio pierda sentido. Primero, recordemos, ¿qué es un atelier de artista? Es
un espacio generalmente en doble altura, bueno, un espacio grande, alto, con un gran ventanal a la orientación que asegure la iluminación más uniforme, el sur en el hemisferio sur, el norte en el hemisferio norte, y que tiene un entrepiso generalmente exiguo, donde en un colchón sobre el piso y gran desorden dormiría el artista. Esto le permite a Le Corbusier empezar a ensayar con una espacialidad que explota, que ya no tiene centro, que explota hacia arriba y hacia los costados, donde la periferia es más importante que el centro y donde, digamos, el transcurrir, el moverse es circular y no orientado desde la puerta al fondo. El atelier de artista además tiene una segunda connotación. Justo en el año 38, Antonio Bonet llega a Buenos Aires y se presenta en sociedad a través de un edificio, los Ateliers de la calle Suipacha. Es una construcción mucho más apretada y también más arriesgada, donde él hace un ejercicio casi inmobiliario porque son ateliers para renta, aunque él va a trabajar en uno de ellos, con negocios abajo, un edificio en 3 niveles, con 8 ateliers, bueno, toda una innovación. Quizás enterado de estas cosas o estimulado por esta idea, él opta entonces no por una oficina amplia, sino por un terreno frente al Parque Independencia donde hacer el atelier. Ahora, vamos a recorrer juntos para ver cuáles son las peculiaridades de este edificio. Pensemos primero en el espacio principal. Es verdad, tenemos una doble altura que quizás no se termina de apreciar por este sistema de iluminación, pero que es fuerte, orientado hacia allá. ¿Por qué? Porque la atención, en vez de ir para el lado del aventanamiento, acá es conflictiva. En vez de optar por una iluminación al sur, que coincidiría con la fachada, De Lorenzi opta por una doble iluminación que permite mayor uniformidad. Por una parte, una entrada de luz en el extremo más alto desde el sur. Por favor, tratemos de olvidar la interrupción que supone esa reja tan desagradable. Y hacia el norte, este gran ventanal con las proporciones casi del Atelier Sanfin, pero que da a una especie de pozo de luz, es decir, un patio cuadrado, pequeño, rodeado de muros blancos, donde la luz entraría y rebotaría en todos sus lados, asegurando el no ingreso directo y la uniformidad de ingreso de luz. Ahora, planteado esto, entonces, en este nivel general, según lo demuestran las fotos publicadas en enero del año 40 en Revista de Arquitectura, donde ya se ve el atelier con los cuadros colgados, con los 3 o 4 tableros en funcionamiento. En este nivel estaría él y su dibujante. Nunca es llamativo, pero por lo que pudimos averiguar, en realidad la tarea de proyectos era hecha personalmente por De Lorenzi. La mayoría tenemos una primera versión del plano a mano suya y quizás la intervención de 1 o 2 dibujantes, no más. Y en el entrepiso aparece una habitación a oscuras que se ilumina desde este gran espacio central que él denomina para pensar, para hacer música.
Y acá un comentario lateral. Ya hablamos de que De Lorenzi se consideraba un artista universal, digamos, explorando casi todos los recursos, pero una obsesión temprana en él fue el tema musical, por lo que representa en sí, pero sobre todo en un intento de encontrar en la música una lógica, una razón que sustituya, que de alguna manera permita sustituir el agotamiento del sistema clásico. Entonces, una de las primeras publicaciones, por ejemplo, es de paralelos entre frases musicales y motivos decorativos. Elige 3 o 4 frases musicales iniciales y trabaja con las formas y los ritmos en las formas que le sugiere esa melodía o esas notas musicales. Él también fue un inventor, genéticamente un inventor, entonces inventa, hace varios aparatos extravagantes. Uno de ellos es para transformar el sonido en color, por ejemplo. Y esta obsesión la tiene siempre. Incluso cuando él se va de Rosario, que algo de eso tenemos que comentar después, a Buenos Aires y asume como delegado interventor primero y como decano después de cuando se logra una facultad de arquitectura y urbanismo independiente de ingeniería, él lo primero que hace es crear dentro de esta universidad un instituto de música, porque considera que la relación entre ambas no es un invento de Lorenzi, es una relación ancestral. Esta cosa de que la arquitectura es música congelada y siguiendo, hay un presupuesto y una indagación desde Grecia, por lo menos, en el paralelo entre la música y la arquitectura, ¿no? Decía, bueno, allí está el lugar para él. Pero ¿qué es lo más llamativo y lo más extraordinario de este edificio? Es esta escalera. Esta escalera logra, como pocos rasgos he visto, concretar la idea de la promenade architectural de Le Corbusier. ¿Qué era la promenade architectural? En general, se suponía que un edificio tenía una sucesión de espacios con cierta centralidad propia y que lo que organizaba el edificio era la marche, la marca. Uno subía la escalera de ingreso, entraba al hall, pasaba a un salón principal, subía en la escalera, llegaba al salón de actos y así siguiendo. Lo que va a plantear Le Corbusier es la idea de un recorrido no funcional, no vinculado a una especie de ceremonial jerárquico, camino derecho yendo hasta el lugar más importante de la casa, del edificio, de la institución, hasta el altar, sino plantear un segundo recorrido lateral que hace de la arquitectura el espectáculo principal, es decir, una secuencia generalmente sobre las paredes que da vuelta y permite apreciar el espectáculo, la arquitectura como espectáculo en sí. Y esto es esta escalera. Imaginemos, además, si esta escalera con las contrahuellas oscuras en siena, ese color siena se completara en ese balcón y en todas las paredes de atrás, como vemos en la foto original. Entonces, toda la tira de la escalera
parecería flotando, independiente, liberada de todo atadura. Pero antes de subir y de recorrer juntos esta promenada arquitectural, pensemos en el edificio en sí. El edificio tiene un ingreso curioso, vamos a hablar después, casi el portón de un garage. Se entraba, quiero que me acompañe, se entraba a una recepción y acá lo único que había era un piloti, una escalera cilíndrica. Y acá un cortinado vinculaba una sala de espera y por dentro esta sala de espera por otro cortinado se comunicaba con el taller. Por supuesto no existía este baño, probablemente construido por Banzo cuando hizo de esto su casa particular. Entonces, la secuencia era ingreso, paso por ese biombo a la sala de espera, paso por el biombo al taller principal. La función de estas cortinas pesadas como divisorias de ambientes tan típica de la arquitectura de los 20 y los 30 se ha perdido, ni la podemos imaginar. Desapareció de las casas y de los proyectos casi. Entonces, una vez llegado, acá tendría una kitchenette, allá un depósito, empezaríamos a caminar a montarnos por esta escalera. Supongo que el que iba a subir esta escalera era solo de Lorenzi y algún amigo íntimo. Una escalera que tiene una cosa rarísima y es este piso en unas lajas rojas que se repite en el piso de su guardilla, de su ámbito secreto. Acompáñenme. Primero, esta escalera además no tiene baranda. Hoy no estaría permitida por las oficinas municipales. Creo que en un acto de cordura quizás haya incluido esa baranda posterior que le quita mucho de la espectacularidad a la escalinata, pero que debido a que se angosta en el nivel superior debe haberlo considerado necesario. Entonces, subimos esta escalera, llegamos a este nivel donde nuevamente tenemos el dominio de este piso troglodita, digo yo, de estas lajas mal cortadas de junta ancha, primitivas, y este lugar, este refugio donde reaparecería este pilotis cilíndrico que, como los mejores trabajos de Le Corbusier, es sesgada lateralmente, independientemente por el volumen de la escalera. Y pasamos a otro descubrimiento menor, pero no menos atractivo, que es este baño singular, totalmente revestido en azulejos negros, paredes y techo, un lugar donde no podemos saber cuál es la vertical o la horizontal. Sigamos entonces, después de esa pequeña maravilla, seguimos subiendo la escalinata. Vamos viendo en todo el recorrido, olvidemos la bandeja, este gran espacio total. Y aquí, abriendo la puerta, entraríamos a una terraza privada que da al Parque Independencia.
Un atractivo no menor de este edificio es su fachada. Es una fachada que es una incógnita. Yo recuerdo de chica haber conocido esto y pensado qué es, más como arquitecta fascinada por este plano, este cuadrado, lacerado, mudo. ¿Qué es esto? Él elige para este atelier, para un tema nuevo, una fachada nueva, una fachada muda, ciega, en la que abre con maestría dos vanos. El primero, un trilítico hecho de mármol, pintado de blanco en el original, mejor dicho, de granito, sin pulir, en el que se conserva la idea del simple apoyo primitivo del trilítico. Esta puerta de garage, podríamos decir, y encima algo que no figuraba en los papeles. En los primeros papeles dice de Lorenzo Taola y Roca la sigla, pero finalmente solamente va a estar su nombre. Después tenemos a la misma altura otro vano como en negativo. Si este trilítico sale, el negativo es la exquisitez de este plano retraído, donde nuevamente aparece la idea de la ventana horizontal, nuevamente interceptada por la reja, pero que es original. Toda la fachada, el cuadrado, está revestido por estas tejuelas de ladrillo refractario con el cual él venía ensayando el contraste volumétrico en la Comercial de Rosario y en el Gilardoni. Pero lo más notable de todo es este, digamos, basamento. Hay una obra muy famosa que es Murat Salo, la casa Murat Salo, una casa que 10 años después de este atelier va a construir Aalto y su nueva mujer, ensayando en los muros distintas trabas y distintos colores de ladrillo. Esto siempre me pareció como eso, como un experimento, con restos que probablemente haya encontrado en cualquier marmolería de piedras de la zona o de mayor uso en la zona, de corte y incluso en vertical y en horizontal, de corte azaroso, rústico en su tratamiento y rústico en sus límites, con los que arma esta especie de patchwork, de collage, que contrasta en su rusticidad brutalmente con la perfección de la traba y la uniformidad lograda con el revestimiento del ladrillo refractario. Una palabra final es esto. ¿Por qué no es Atelier De Lorenzi? Porque es Casa Banzo. De Lorenzi tenía una personalidad algo controversial. Él se autodefine como alguien que dice sin tapujos siempre lo que piensa y que eso a veces no es bien recibido, pero más allá de eso, lo cierto es que él es nombrado delegado interventor, digamos decano a dedo en el año 43 con el golpe militar de la Facultad de Ciencias Matemáticas. En el año 45 se enfurece porque los alumnos han creado un taller paralelo probablemente a su taller de arquitectura y renuncia a todo, renuncia a sus cargos, renuncia a sus roles en ámbitos culturales como el Museo Castañino, donde era director, donde acababa de ser director, etc.
abandona su casa, abandona el atelier y se va a Buenos Aires. Y termina su carrera académica y profesional en Buenos Aires. Según su primer biógrafo, sería él quien decide donar este atelier a su amigo Julio Banzo, con el cual habían compartido la gestión del Museo Castañino, con el cual él estaba intentando su ingreso a la Facultad de Arquitectura. Lo cierto es que los papeles dicen otra cosa, porque aparentemente, según dicen los documentos, este atelier fue donado a Banzo por 3 coleccionistas que ya mencionara, que se lo habrían comprado a De Lorenzi. ¿A qué precio? No sé, no sabemos. Lo cierto es que pareciera haber sido voluntad de él que fuera de Banzo. Banzo convirtió esto en un lugar reconocido en toda la ciudad por ser su taller, por recibir invitados, por amigos, como un centro fundamental dentro de la cultura artística de la ciudad. A su muerte, su sobrina, una de sus herederas, viene a vivir acá y a su muerte dona el edificio, el inmueble y la colección de pinturas que incluía a la Municipalidad de Rosario, al Museo Castañino, quien decide, la municipalidad lo entrega al museo, a la gestión del Museo Castañino, que va a ser inmediatamente de esto una biblioteca y centro de documentación especializado en las artes plásticas. Esperamos para esto lo mejor, disfrutemos de este vacío cautivante para la arquitectura siempre, porque quizás en los próximos meses las mesas, las bibliotecas, los archivos no nos van a permitir ver en toda su pureza la idea original, ¿no? De cualquier manera, creo que muchos de sus rasgos y de sus características van a pervivir. Y bueno, saludemos el enriquecimiento tan esperado del patrimonio común por este edificio. Muchas gracias.